Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso Programación Web 1. Hoy nos encontramos realizando la webconferencia correspondiente a la fase 4 de control. ¿Quién les habla? El ingeniero Mariano Romero, que está como director de curso. Ya esta presentación la hemos visto, donde conocemos cómo está estructurado el curso, de las 5 fases que se han propuesto, de reconocimiento, informar y planificar, decidir y realización del proyecto, y en esta última fase de control que pues estamos realizando para encontrar pues todo el tema de hacer una conexión de un formulario con PHP a una base de datos, saber cómo se crea una base de datos y manejar algunos conceptos sobre todo lo relacionado en comunicación o transferencia de datos entre las aplicaciones. Recordarles siempre que el propósito del curso de formación es desarrollar en el estudiante la habilidad para construir páginas web con la capacidad de operar sobre datos almacenados a través del uso de herramientas, estándares, técnicas y lenguajes de programación apropiados. Asimismo, se espera pues unos resultados que se logren evidenciar, ¿verdad? Para eso utilizamos durante el curso el desarrollo de las siguientes temáticas: fundamentos de PHP, el cual ya lo abordamos en la unidad 1, desarrollo de aplicaciones web con PHP, que también ya se abordó en la unidad 2, y pues en esta unidad 3 estamos hablando de la integración de datos, y aquí vamos a hablar un poco de archivos, de bases de datos y formatos de texto. Según la agenda de actividades, pues la unidad 3, la unidad 3 con la fase 4 control tiene un peso evaluativo de 120 puntos, la cual está proyectada para que iniciara el 1 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Como siempre, vamos a trabajar en los diferentes entornos de aprendizaje. En el entorno inicial, ustedes ahí pueden revisar pues ya lo que les mostré, el tema de la agenda del curso, algunos foros de noticias importantes que ustedes deben de revisar. En el entorno de aprendizaje vamos a revisar pues todo lo que es la guía de actividades, la participación importante en el foro. Recuerden siempre hacer comentarios a los aportes que realizan los compañeros y finalizar con la consolidación pues, de los diferentes aportes para la conformación del trabajo grupal, ¿no? Acuérdense que hay que hacer unos aportes individuales que sirvan como insumo para ese trabajo grupal. Y finalmente, pues se debe entregar un único documento en el entorno de evaluación donde se pueda evidenciar el trabajo de cada uno de ustedes. Vamos a tener siempre la comunicación sincrónica y asincrónica en los diferentes medios que tiene la universidad establecido. Pues, recuerden que estamos siempre en el chat en línea, las webconferencias que se hacen, los talleres, pues que sería importante que retomáramos los talleres, pero para eso se requiere que podamos concordar algún horario donde ustedes puedan asistir también para que entre todos podamos construir un nuevo conocimiento. Los foros de discusión, la mensajería interna y el correo institucional, pues ahí estaré atento a todas sus dudas e inquietudes. Para esta fase vamos a tener en cuenta 3 criterios de evaluación. El primer criterio que vamos a tener es la forma en cómo van a presentar ese documento, teniendo en cuenta las normas APA, que esté bien estructurado, que contenga todas las evidencias que se solicitan, ¿no? Eso pues tiene un valor de 25 puntos. Luego en el segundo criterio vamos a tener puesto esa parte que ustedes tienen en la participación en el foro con los aportes de las actividades.
sobre la parte 1, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el script de programación PHP y los diferentes puntos y preguntas de reflexión que se han dispuesto para eso. En el tercer criterio, pues se pretende que ustedes construyan el sitio web con una solución integrando los requerimientos solicitados pues, por el usuario para esta fase. Tiene peso evaluativo de 50 puntos. Entonces, los tres criterios suman un total de 120 puntos para esta fase. Bien. Si hay preguntas y hasta el momento, pues las pueden realizar. Si no, pues continuamos aquí. Recuerden que estamos en la unidad 3. Vamos a trabajar estos tres aspectos: los archivos, las bases de datos y archivos de texto, ¿verdad? Es importante aclarar, pues, o conocer, ¿no? ¿Qué significa esa expresión de JSON o JSON como normalmente lo pronuncia uno, ¿no? Que viene de JavaScript Object Notation, ¿verdad? Que son notaciones de objetos en JavaScript. Así pues, es el concepto que tiene establecido para esta parte de la programación. ¿Y qué son los JSON? Pues es un formato de intercambio de datos ligero, ¿verdad? Que es un texto que sin formato, escrito en notación de objetos, como su nombre lo indica, en JavaScript. Se usa para enviar datos entre computadoras y es independientemente al idioma, ¿verdad? Entonces se puede definir que el JSON es un formato de texto para almacenar y transportar datos autodescriptivo y de fácil de entender. Eso es el JSON. Aquí les presento algún ejemplo, ¿verdad? Que uno puede tener en cuenta, ¿no? Entonces, esta es una cadena donde se envía esta cadena, ¿verdad? Por unos datos. Importante que tengan en cuenta ustedes que estos datos van a tener unos valores, ¿sí? Bueno, cuando le hablo de datos, aquí ellos lo interpretan como objetos. ¿Sí? O sea, que por ejemplo, este nombre que tenemos aquí, se interpreta o lo interpreta como un objeto, ¿verdad? Y que ese objeto tiene un valor. Por ejemplo, en este ejemplo se definen tres objetos y esos objetos tienen unas propiedades y esas propiedades son los valores que contienen. Entonces, si se analiza la cadena JSON con un programa de JavaScript, se puede acceder a los datos como un objeto. Por eso es importante entender esa parte. ¿Sí? Entonces, se le hace el llamado como object.nombre para poder obtener la información que va a tener ese objeto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Ahora, tenemos también lo que es un XML, ¿verdad? Entonces, es un lenguaje etiquetado que mantiene, también es muy simple, o en este caso es más simple que el JSON, porque el JSON surge como una mejora al XML, ¿verdad? Por toda la compatibilidad que tiene JSON con los lenguajes de programación, en este caso más que todo pues con JavaScript. Pero entonces hablando del XML, ¿verdad? Que tiene unas reglas de codificación muy estrictas que juegan un papel fundamental en el intercambio de la variedad de los datos. Entonces, es un lenguaje muy similar a HTML, ¿sí? Pero cuyo objetivo es describir datos para su transferencia eficiente y no mostrarlos como en HTML. Entonces miren que aquí lo que hace esto es como ocultar los datos, porque cuando nosotros mandamos datos directamente en HTML, si usted entra al navegador, usted puede visualizar toda la información que tiene HTML. Entonces esto surge como para ir un poco ocultando esa información. Entonces aquí también tenemos un ejemplo pequeño de HTML, ¿sí? Como lo pueden ver aquí estructurado. En este ejemplo es bastante autodescriptivo, pues tiene información de un remitente, ¿sí?
y tiene información de un receptor, un encabezado y tiene un cuerpo del mensaje. Eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, importante que uno tenga en cuenta esa estructura. Pero aunque tenemos esta estructura, ¿verdad? Y digamos, este ejemplo, este código, así como está ahí, no haría nada, porque tienen que tener en cuenta que debe tener un programa que pueda hacer el envío y otro, pues, un programa para hacer como o mostrar la información que se necesita, ¿ya? Entonces es importante que este código necesita una aplicación para hacer lo que necesita hacer. También tenemos que hablar del concepto de bases de datos, pues y más que todo en este momento vamos a trabajar con MySQL, o hay uno que en MySQL es que desde lo que vamos a nosotros a necesitar, desde la estructura, vamos a trabajar con PHP MyAdmin, ¿verdad? Pero bajo este mismo concepto de MySQL, ¿sí? Entonces, importante aclarar que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Por eso las siglas en inglés RDBMS, ¿verdad? Sistema, en inglés sería Management por la M, pero es un sistema de gestión de bases de datos. Nosotros lo llamaríamos un manejador de bases de datos, ¿sí? Y es relacional. ¿Por qué hago la salvedad relacional? Porque ya hay bases de datos no relacionales, ¿sí? Ahorita más adelante explicamos en qué consiste todo este tema de bases de datos relacionales. Bajo un modelo de arquitectura cliente-servidor. ¿Qué significa cliente-servidor? Pues ya ustedes lo han trabajado, ¿verdad? Que se tiene un PC cliente y se puede tener un servidor, que ese cliente hace unas peticiones a través del navegador al servidor, el servidor recibe esa petición y la devuelve nuevamente al cliente. Entonces, bajo esa arquitectura, pues está el sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL. Ahora, un sistema de gestión de bases de datos es un software o un servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional, ¿sí? Eso es un sistema de gestión de bases de datos. Ahora, una base de datos es simplemente una colección estructurada de datos. ¿Qué significa estructurada? Pues como que tiene una estructura, que tiene un orden, ¿verdad? Y una base de datos pues, es un lugar en el que nosotros como usuarios pues, podemos almacenar datos de forma organizada, ¿sí? Y también pues, hacer consultas de esos datos, o sea, la gestión de los datos como tal. La palabra relacionada significa que los datos almacenados tienen o están organizados de forma que mantienen una relación de unos con otros. En este caso, hablamos de tablas que pues, tienen una relación entre ellas mismas, ¿sí? Y eso permite pues que de alguna forma no tener datos duplicados o tener redundancia de datos. Simplemente cuando no es una base de datos relacional, entonces no es un RDBMS, sino un DBMS, ¿sí? Porque ya no es relacional. Entonces, para aclarar un poco y conocer, ¿verdad? Que hablamos de bases de datos, cuando nosotros hablamos de bases de datos, es importante que cuando hacemos la parte de diseño, nosotros tenemos que hablar de entidad o entidades, ¿sí? ¿Qué son esas entidades? Esas entidades son todos esos aspectos, ¿verdad? Del mundo real, que ya pueden ser cosas, objetos, personas, ¿ya? Que tienen unas características, ¿sí? En común y nosotros las agrupamos para almacenar todos esos, puede decirse, información o datos como tal. Entonces, el concepto que se toma es que es una cosa u objeto del mundo real, también puede ser un concepto abstracto
y es distinguible de todos los demás objetos. Entonces, una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que la caracterizan. ¿Ya? Ahorita, pues, vemos el ejemplo de las personas, ¿verdad? Hay una entidad, nosotros podemos tener una entidad que se llama persona. ¿Por qué? Porque una persona tiene un nombre, una identificación, un apellido, una fecha de nacimiento, un sexo. Bueno, puede tener muchas otras características, pero para el ejemplo, ¿sí? Vamos a mencionar esa. Entonces, ¿cuáles son los atributos de esa entidad? Ya lo mencionamos. Entonces, cada uno de esos valores, cada uno de esos aspectos o cualidades que resaltan esa o que son comunes a esa entidad. En este caso, miren, aquí tenemos los atributos que son identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. Pero, ¿qué más podemos entender aquí? ¿Verdad? Que cada uno de esos atributos pueden almacenar valores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos valores? Pues el número de cédula, por ejemplo, de Sandra, ¿verdad? El nombre aquí almacena Sandra, el apellido, ¿verdad? En este caso todo, o sea, ya son específicamente los valores que se almacenan en cada una de estos atributos. Entonces, esos son valores. Entonces, miren cómo se integra una entidad, ¿sí? Una entidad. Bien, es importante también resaltar aquí que toda entidad, en este caso para el ambiente relacional, debe tener un atributo principal o identificador único, ¿sí? Que ese atributo que no se repite en esta tabla o en esta entidad en ninguna otra parte, ¿sí? Que no se repite, que es único, ¿ya? Por eso es importante, cuando hablamos de bases de datos relacionales, hacer un buen análisis para que en nuestras entidades no existan datos duplicados. Bien, entonces, yo le hablaba de relación, ¿sí? Entonces, una relación es una asociación entre diferentes entidades. Y es un vínculo que permite definir una dependencia de otra entidad, para saber que esa entidad está asociada a través de unos atributos comunes entre ellas. Eso es importante definirlo cuando hay relaciones. Probablemente hay entidades que no se relacionan entre sí porque no tienen atributos en común, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son esos atributos normalmente que se relacionan? Esos que nosotros llamamos datos únicos o llaves primarias o en este caso llave principal, ¿verdad? Y en algunos casos van a haber entidades que tienen una llave principal y una llave foránea que se necesita para hacer esa relación entre las diferentes entidades. Bien. También existen otros conceptos como relación reflexiva, ¿verdad? Esta se da cuando una entidad se relaciona consigo misma. Por ejemplo, si tenemos una entidad que se llame, por ejemplo, empleado, ¿verdad? Empleado se puede relacionar con ella misma porque un empleado es jefe, pero también un empleado es trabajador, ¿sí? Entonces, hay ahí como una relación entre ella misma. Entonces, hay ocasiones donde se presentan esas relaciones reflexivas, que es entre la misma entidad, ¿sí? Binaria, esta se presenta cuando existe una relación únicamente entre dos entidades, ¿sí? Solamente se da entre dos entidades y ya no hay otra, no se relaciona con otra más. Y la enaria, pues en este caso una misma relación interviene entre una o dos entidades, o sea, puede tener conexión con otras entidades de la misma base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo con el mismo tema de persona, una persona puede ser, digamos, docente y puede ser también estudiante, entonces tiene una relación con varias, y también podría ser administrativo, qué sé yo, de una misma entidad. Entonces, por ejemplo, un docente de la universidad, un AD, puede ser el docente, puede estar estudiando una maestría y, digamos, puede hacer algo de funciones administrativas, entonces tiene
digamos, varias relaciones con otras entidades. La cardinalidad es importante porque en este caso se evitaría la duplicidad de los datos. Entonces, también multiplicidad. Entonces, lo que se busca siempre en una base de datos relacional es evitar la duplicidad. Entonces, la cardinalidad indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A, ¿verdad?, que se relacionan con una instancia de una entidad B y viceversa. Cuando, o sea, se pueden presentar tres tipos. Un tipo es de uno a uno, ¿verdad? De uno a muchos y de muchos a muchos, ¿sí? En este caso cuando, bueno, ¿qué es un registro antes de explicar esto? Un registro, ¿sí? Porque hablamos de registro. Ya lo vimos allá, el registro es ese valor que tiene el atributo, ¿sí? O lo que está en una fila. Entonces, eso es un registro. Entonces, mirar cuántas veces se relaciona un atributo con otro atributo en diferentes tablas, ¿verdad? Entonces, se puede presentar la primera ocasión que es de uno a uno, ¿sí? O sea, cuando un registro de una tabla, ¿cierto? O un elemento de una entidad A se relaciona únicamente con un elemento de la entidad B o viceversa, ¿sí? O viceversa. Listo. En este ejemplo, por ejemplo, tomando un profesor y la entidad cubículo, pues se puede decir que se puede relacionar que a un profesor se le asigna un cubículo y ese cubículo es asignado únicamente a un profesor, ¿sí? Entonces hay una relación de uno a uno viceversa, ¿no? Entonces eso es importante aclarar cuando hay relaciones en ese sentido. Ahora, si hay relaciones de uno a muchos, entonces se puede decir que en esta se da un registro de la entidad A se relaciona con cero o varios, pues, con uno o varios registros de una entidad B, ¿sí? Y cada registro de esa entidad se relaciona únicamente con un registro de la entidad A. Entonces, ese registro de la entidad A se relaciona con muchos registros de la entidad B, ¿sí? Por ejemplo, un docente, para hacerlo así, puede tener varios estudiantes, ¿sí? Puede tener varios estudiantes, ¿sí? En este Digamos que caso, se trabaja con una sola, ¿cierto? Con una sola tabla. no, espérate, yo te digo, por ejemplo, un ejemplo, si tú tienes un docente, digamos en primaria, ¿no? Un docente que tiene asignado solamente un curso o un grado, ¿ya? Y No, no, o sea, ese grado es decía asignado solamente a un docente. en la actividad como tal, en la de nosotros. Sí, Diga, ahí está explicando entidad-relación. sí. Y sí, yo decía era de la guía, pero no, hágale tranquilo. ¿Qué me ibas a decir? No, que usted está explicando entidad-relación, pero yo le consultaba si era una sola tabla en lo que piden del trabajo. Sí, sí. Pero, Lo que pasa es que en el trabajo se pide una sola tabla, pero es importante que ustedes conozcan los conceptos de base de datos, porque, o sea, ¿de claro, qué claro. sirve que crees una base de datos si no, ajá, ¿y cómo la hago? ¿Qué realmente hay detrás de eso? ¿Ya? Ok. Bueno, porque si te pidieran, bueno, más adelante, bueno, yo aquí necesito que la aplicación pueda tener, actualmente estás almacenando información de un cliente, ¿sí? Pero si tú Ok. quisieras saber, por ejemplo, qué sé yo, cuántas transferencias hace ese cliente al mes o al día, bueno, cuántas transferencias hace, tendrías que tener otra, ¿verdad? Otra entidad o otra tabla que te almacene los movimientos, ¿no? Traerme la ID de las actividades de él y cada vez que haga un registro, no sé, Y entonces si te meter dice, bueno, ¿en qué lo tipo de actualizo. movimientos? ¿Mm? Entonces ya surge otra entidad o tabla que tiene que almacenar el tipo de movimiento para que se relacione con movimientos. Exacto.
¿sí? Ahora, si tú necesitaras una entidad que se llame saldo, ¿cómo harías? El saldo, si dice, el saldo tendría que estarse relacionado con los movimientos que él realiza. Si, por ejemplo, si paga, el saldo va a disminuir. Si no paga, pues va a aumentar. Bueno, se va a quedar como estado. Y si pide más, pues va a Exacto, aumentar pero entonces ya tendrías que lo que tener una vea. entidad, otra entidad que te almacene. Bueno, podrías almacenar saldo en la misma tabla de movimientos, pero se te pone un poco más complicado. Sí, o de ¿Ya? hecho en la tabla principal, pero todo se vuelve cabezón cuando hay muchos campos y luego consultarlos y mostrarlos en la página también. Porque cuando hay muchos campos en una misma tabla puede pasarte esto, que se presenten relaciones de muchos a muchos. Entonces puede haber la duplicidad de datos. ¿Verdad? Eso siempre que se presente esta entidad de muchos a muchos, que es cuando una entidad A, sus campos o registros están relacionados muchas veces con la entidad B o viceversa. Entonces, en ese sentido, siempre se debe buscar una entidad intermedia, ¿verdad? Para romper esta relación y que quede una relación de unos a muchos. Sí, lo ¿Sí? que se llama tabla intermedia. Correcto. Entonces, eso normalmente debe ser así. ¿Sí? Debe ser así. Porque si tú lo dejas así, cuando tú dejas esto de muchos a muchos, va a haber duplicidad de la información o lo que llamamos multiplicidad. Y en una base de datos relacional, lo que se debe evitar siempre es la duplicidad de esa información. Bueno, mira, aquí tengo un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita de empleados, ¿verdad? Que esto es bueno que normalmente uno, lo que es que uno como programador siempre va de una vez a desarrollar la base de datos en el manejador de base de datos y no debería ser así. Primero hay que hacer esta parte de análisis que le estoy mostrando, ¿verdad? Por ejemplo, tener aquí el nombre de la entidad, cuáles son los atributos, la identificación de ese atributo, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí se me quedó una X aquí, pero en este caso que sea, digamos, el ID de empleado, ¿ya? Y el nombre, por ejemplo, del dominio, el tipo de texto, ¿verdad? Si es numérico, perdón, el tipo de datos, si es numérico, si es texto, si es data time, fecha, ¿ya? Entonces todo eso uno lo va, el tamaño de pronto que va a tener ese registro, porque de pronto hay unos que dirán, bueno, un nombre, yo no conozco un nombre de 30 letras. Tú me dirás, bueno, vamos a ponerle 20 letras, ¿sí? Porque estos son espacios de memoria que se reservan en la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si es obligatorio sí o no. Por ejemplo, un campo, por ejemplo, yo no puedo decirle que me coloque obligatorio el segundo nombre, porque ya hay muchas personas en Colombia que nada más tienen un solo nombre, ¿cierto? El segundo apellido, pues he visto personas en algunos casos que no tienen un segundo apellido. Entonces, esto Ahí no sería cuando, si se va a trabajar con formulario, lo más correcto sería crear un campo para nombre y un campo para apellido y ahí que ponga, si tiene dos nombres que los ponga ahí, si tiene dos apellidos que los ponga ahí, porque Ah, bueno, correcto, ese también si sería se crean cuatro campos, o sea, dos para nombre y dos para apellido, ese formulario puede que quede muy, ¿cómo diría? En la presentación quedaría como muy pesado, innecesario. sí, es posible, en ese sentido es válido, pero mira que, bueno, cuando trabajamos con bases de datos relacionales, entre más atómico sea el dato es mucho mejor, porque tú puedes hacer mejores cálculos. Pero en el caso del nombre, bueno, eso depende también de las exigencias ¿cómo se llama? Ah, De la claro, base de datos o de lo que te pida el cliente, ¿sí? sí, ya eso Pero serían los requerimientos. sí, pero normalmente sí, como tú dices, se puede manejar simplemente que escriba nombres o apellidos y ya. La cardinalidad, pues uno tiene que ir estableciendo aquí también, es importante si es de uno a muchos y todo ese tema. Por ejemplo, ¿cuántos correos puede tener una persona? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos teléfonos? Puede tener varios, ¿sí? Pero él va a tener simplemente un solo nombre, un solo segundo nombre, o un solo apellido, primer apellido, un solo segundo apellido y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos que pensar también en unas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso
De estado civil, tú podrías decir, bueno, yo quiero que tenga una restricción que solamente me muestre las iniciales de los estados civiles, ¿sí? O que simplemente me muestre la lista de valores, casado, soltero, unión libre, viudo, separado, ¿ya? Porque no van a haber más valores sino eso, entonces es una lista de restricciones. Utilice solamente estos que les voy a indicar aquí. Ahora, puede existir también restricciones de valor. Por ejemplo, por ejemplo, tú dices, bueno, va a ganar un empleado, gana entre, qué sé yo, 20,000 y 50,000 pesos. ¿Sí? Si te sales de ese rango, pues preséntame un error o mándame un mensaje, como para evitar y controlar los errores de cuando uno ingresa información. O por ejemplo, que es de restricción de control. Por ejemplo, no podemos registrar, qué sé yo, una fecha de ingreso menor a la fecha de nacimiento. O la fecha de ingreso no puede ser mayor a la fecha de retiro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esas son condiciones de restricciones que hay. Y se debe también entonces aquí mirar esa descripción de esas relaciones, lo que te decía ahorita, aquí que es importante, por ejemplo, si yo tengo la relación uno que es empleado, que se relaciona con un departamento, un área, ¿sí? ¿Cómo yo conozco si esa red, si la opcionalidad, o sea, si es necesario o no es necesario, y también la cardinalidad? Entonces, yo tengo que hacerme las siguientes preguntas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿un empleado está obligado a trabajar en un departamento? O sea, si está obligado, entonces si digo que sí, ya sé que eso es una relación, ¿verdad? Que no es opcional, sino que es obligatoria. Y yo entonces, ahora para determinar la cardinalidad, mira que tengo que preguntar, ¿un empleado en cuántos departamentos trabaja o puede trabajar? Entonces tú puedes decir, no, si yo estoy en una empresa, nada más puedo pertenecer a un departamento, ¿sí? No, yo también, porque los cargos pueden estar relacionados a varios departamentos, entonces colocarías mucho. Pero si solamente un cargo está asociado a un área, a un departamento, entonces tengo que escribir uno. Y ahí voy diciendo, bueno, ahora tengo que revisar, mira que aquí voy de un lado hacia el otro, entonces de este lado, ¿verdad? Puedo preguntar, bien, entonces, un departamento, ¿verdad? Su relación es ocupa-empleado. Entonces, un departamento ocupa empleados. Pero entonces yo tengo que preguntarme, ¿un departamento está obligado a ocupar empleados? Pues normalmente podría decir sí o podría decir no. Pero entonces, si tengo un departamento que no tiene un empleado, ¿para qué lo tengo? ¿Verdad? Esa sería la pregunta que tú le das. Entonces, acuerdo a ese análisis, uno dice si sí o si no. Pero ahora, bueno, la cardinalidad, ¿cuál puede ser? Un departamento, ¿cuántos empleados puede ocupar? ¿Verdad? Entonces, tú sabes que si estamos en un área, pues un área de, digamos, qué sé yo, de docente, pues el área docente tiene muchos docentes, ¿verdad? Entonces, aquí la relación entre estos dos sería de uno a muchos, de uno a muchos. Bien, preguntas con el tema de bases de datos. Pues hasta ahí solo, pues como la parte de cardinalidad y las relaciones en general, analizarlas y cuándo son necesarias y cómo tiene que ponerlas uno, porque puede que le quede o le quede sobrando o le quede faltando. Eso siempre puede pasar. Entonces Sí, sí, sí. hay que evitar ese tipo de cosas. Bueno, vamos entonces a revisar aquí porque ahora a las 5 tengo que conectarme a otra reunión. Mira, entonces revisando la actividad, ya hablamos aquí de que es un MySQL. Bueno, en MySQL y MariaDB, estos son igual manejadores de bases de datos. Estos son MySQL, ya lo compró Oracle. O sea, no, digamos que no está en la versión libre como antes. Entonces, estos que vendieron a MySQL, los que lo vendieron, ellos se quedaron con parte del código
y crearon MariaDB, ¿sí? MariaDB. Entonces, MariaDB es la nueva versión de MySQL. Tutor, no sé si sea solo a mí o qué, pero como que se ve un poco pequeño. No sé si sea mejor presentar página por página, porque ahí se está viendo como... Aquí. Sí, sí, creo que ahí sería mejor y Bueno, mira, sí. estamos hablando aquí de aquí, ¿no? De que aquí te preguntan qué es MySQL y qué es MariaDB. Los dos son un sistema de gestor de bases de datos, ¿sí? Y pues en este caso, este ya fue comprado por Oracle y estos señores que vendieron MySQL, ellos se quedaron con, me imagino que un código fuente y crearon MariaDB, que es una versión gratuita, ¿sí? Ya lo otro que habíamos hablado de, de JSON, ya lo hablamos, ¿verdad? Aquí tiene algunos ejemplos que están aquí en este link, lo mismo de XML, ¿verdad? Eh, bueno, esto ya pues no lo hablamos, pero lo pueden consultar, el formato PDF, aquí tenemos un enlace también que les ayuda a ustedes. Lo de PHP Miami, recuerden que para aparecer a PHP Miami tienen que instalar, en este caso pues yo utilizo SAM, ustedes pueden, no sé, utilizar el otro eh, que quieran, ¿verdad? Pero este es muy común, entonces, como para tener el servicio tanto de Apache, que es el que utilizamos para todo el tema de navegación, de servidor de navegación, y MySQL, que es el servicio de bases de datos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entrar localmente aquí, ¿sí? Y tener acceso a crear una base de datos local. Entonces, ¿cómo hacemos? Después que tengan instalado este SAM, ¿verdad? Pueden, bueno, recuerden que tienen que activar el servicio aquí, aquí les va a salir el botón de estar y estar. En este caso, si yo le doy stop, pues paro el servicio. Pero ya después entran ustedes con localhost PHP Miami, les va a mostrar esta ventana y aquí simplemente ustedes van a crear una nueva base de datos. Esa nueva base de datos les colocan el nombre que les indica acá y van a crear solamente una entidad como lo indica aquí esta base, pues esta actividad. Aquí están las instrucciones. Tutor, pregunta, quise escuchar como cuando alguien intenta entrar a la reunión, no sé si pueda revisar si hay alguien en cola. No, no veo aquí evitar ¿No? efectos. Yo escuché Ah, ok. también, pero no hay acá. Bien, entonces seguimos aquí. Aquí entonces, mira que aquí te dan las instrucciones, aquí hay algunos enlaces que para esto de ejemplo, ¿verdad? Pues estos aquí son para hacer la conexión a la base de datos, para hacer también cómo se hace la consulta, ¿ya? Y yo les pasé un videito, no sé si tú lo viste allá, también tiene cómo hacer la consulta de PHP, cómo mostrarlo en la tabla. Aquí, esto que está aquí, esta imagen está aquí en este manual. Esto no cambia, simplemente lo único que tienen que mirar es el nombre de la base de datos que ustedes le den, si cambian el nombre y si le colocan usuario y contraseña a la base de datos. Para este ejemplo, pues yo les recomiendo que no coloquen usuario ni contraseña, ¿sí? Igual es un ejemplo local. Ya cuando ustedes trabajen en una base de datos comercial, pues sí tienen que meterle todos los protocolos de seguridad. Ah, pero en esa parte de usuario y contraseña se usa por defecto, ya que Sí, es lo un pueden poco dejar por defecto, no hay tedioso problema. y Bueno, ya esto peligroso sería la poner una parte contraseña. individual. Sí, o sea, déjalo por defecto para que no tengas después problema con entrar a la base de datos. En la segunda Sí, puede que parte se ya líen la clave. simplemente van a, pues, a guardar la información en bases de datos. Esto lo hacen con si lo quieren hacer por consola, lo hacen con un inserinto, ¿no? Que se puede hacer con consola. Inserinto y hacen la consulta del, del inserinto, ¿verdad? Los campos que van a ingresar y luego pues guardan la consulta o guardan la sentencia. O si no, lo hacen directamente pues por el asistente que esto tiene. O sea, este tiene su asistente y simplemente crea la base de datos.
Voy a hacer otra, pues no sé si voy a armar una más que todo como para que aprendamos a hacer tablitas y aquí en PHP, pero de forma sencilla porque este no requiere mucho. Bien, y pues el trabajo colaborativo que ya ustedes vienen desarrollando con PHP, es pues, lo que más que todo que tendríamos que tener en cuenta. De hecho, no sé si tienes alguna consulta por el momento. Eh, pues no, solo... No, porque ya está claro, hay que instalarle el gestor, el que nos permite crear el servicio local, puede ser SAM, WAM o App Server, y pues Sí, evitar ponerle contraseña al usuario. Algunos cuando está instalando le piden si le va a poner contraseña. sí, Dejarlo este en pide, blanco pero para a que veces no... déjalo por defecto. Se puede, yo no, por ejemplo, estos ejercicios que hago aquí lo tengo por defecto, pero ya, por ejemplo, yo tengo una base de datos comercial y está montada en su localhost. Ese sí tiene pues su usuario y su contraseña, ¿no? Ah, claro, sí, siempre solicita una contraseña para las bases de datos remotos. Perfecto. Bueno, vale, vamos a estar ahí pendientes. Si de pronto tienen alguna inquietud con respecto a la temática o lo que necesiten, pues me escriben al Ya Skype. sería explicar la parte 2, ¿no? Pues es como una continuación. Sí. Yo Ya estoy en la parte revisando 2 vamos acá. a tratar de si hacemos algún ejercicio práctico más adelante. Ahorita yo lo programo como un CIPA, puede ser la otra semana, para ir como haciendo talleres. Pero lo ideal es que voy a ver si lo puedo hacer, sacar un rato en la noche para que todos participen. Sí, acá hay una parte que habla de construir un módulo de administración. Me imagino que ya es como para listar los clientes, sus respectivos datos de préstamo y demás. Tocaría cabecear allí a ver cómo se hace. Porque hablan de Oh, usuario y contraseña. vale, Sería bueno, te crear voy a pasar aquí. un login sencillo. Sí. Bueno, los logins sí lo podemos hacer también. Ahí te pasé la asistencia para que registres y puedas asignar los puntos si no alcanzan la máxima calificación. Ok, bueno, voy a llenar aquí la asistencia. Perfecto.